Actividades lúdicas y artes visuales para estimular el aprendizaje del inglés. Maestrante, Víctor Hugo Sánchez Castillo. Este es el orden en el que se presenta el trabajo. Lo siento. Portada, índice, presentación, justificación, detección de necesidades, diagnóstico, definición de la problemática, determinación de los objetivos, análisis de las alternativas, marco referencial, diseño de la matriz del marco lógico o MML y por último las fuentes de consulta. El lenguaje es un medio de expresión, se siente, no se traduce, ni se debe mecanizar. Por eso es que los niños han de aprender por medio de ejercicios que permitan la comprensión y la educación, relacionando ideas, objetos, acciones y expresiones. La introducción de las reglas gramaticales y estructuras contiene un razonamiento lógico, pero su afirmación y puesta en práctica habrá de ubicarse en el contexto lúdico. ¿Qué queremos decir con esto? Que la expresión tiene que ser algo que no se piensa. El simple medio de comunicación no es necesario traducir ni mecanizar. Al contrario, tiene que ser algo que se haga de manera absoluta y completamente normal. Tiene que ser un proceso casi como respirar, algo básico. En cuanto al contexto lúdico, afirmado por Piaget y Oswald en sus teorías del constructivismo y psicología infantil, se habla que el niño relaciona mejor las cosas que va aprendiendo si él las logra ver como un juego. Sin embargo, este juego tiene que tener un fin que se considere que se considere específicamente para su aprendizaje. Justificación. Se propone la aplicación de actividades lúdicas e introducción de artes visuales en la enseñanza de segunda lengua como medio para fomentar la empatía por esta misma y obtener mejores resultados en la asociación lingüística, que incluye procesos como relacionar entre significado y significante. En este espacio me gustaría aclarar que para muchas personas el inglés, inclusive desde el nombre que se le asigna, segunda lengua, se considera una materia de relleno, una materia o una asignatura que está ahí para cumplir un requisito, pero que no va a tener una finalidad práctica. Por tanto, es degradada y no se le presta la atención debida. A diferencia de materias como español y matemáticas, el inglés queda como algo para aquellos que solamente se consideran capaces en esta y no se busca fomentar su desarrollo como si es así con las matemáticas, por ejemplo. Dentro de las actividades que se aplican en artes visuales, como los dibujos, podemos aprender a pensar con imágenes. Es decir, nosotros tenemos esa relación entre significado y significante muy desarrollada en español. Si nosotros pensamos en algo como un caballo, no es necesario más que decir la palabra caballo e inmediatamente viene a nosotros la imagen de un caballo. O al revés, si vemos la imagen de un caballo, inmediatamente sabemos que eso es un caballo. Lo que se busca aquí es juntar o expandir esa definición para que no solamente podamos incluir su versión en español, sino también la palabra en inglés y que se vea como algo completamente natural. Por ejemplo, al ver esa imagen del caballo, simplemente pensaremos en caballo, horse o cualquier otro significado que se esté aprendiendo va a tener la misma aplicación. Detección de necesidades. Diagnóstico. Se realizó un diagnóstico con 6 instrumentos, de los cuales se están citando 2 en este punto. Con categorías que tenían que ver con la conducta del alumno, su comunicación
con los docentes, padres de familia y entre los alumnos. También la comunicación que se aplicó, perdón, también se aplicaron cuestionarios a docentes que buscaban involucrar comunicación con padres de familia entre los mismos docentes y con los alumnos. Y finalmente se aplicó también otro instrumento directamente a los padres de familia que buscaba comprender la comunicación que hay entre ellos y sus hijos, ellos y los maestros, y por supuesto ellos para la educación en general. De esto obtenemos los siguientes resultados. A partir de nuestro análisis FODA desarrollamos nuestra matriz y podemos presentarlo de la siguiente manera. Fortalezas. El docente tiene la facilidad para adaptarse y adaptar su medio. Flexibilidad para implementar innovaciones dentro del plan de estudios, siempre y cuando se cumplan con los temas, productos y aprendizajes esperados. Ambiente laboral amigable. Buenas relaciones alumno-docente. Oportunidades. Buena disponibilidad de la escuela en que se realiza este experimento social. Educar a un estudiante para que hable más de una lengua ampliará sus posibilidades laborales. Se vinculará en estudio próximo a la educación obligatoria, es decir, se incluirá como materia curricular. En este punto nos referimos específicamente a la asignatura de inglés. Matrícula terminal casi completa. Apoyos académicos por parte de las dependencias gubernamentales. Ahora pasamos a los negativos. Debilidades. Materia prima desigual entre distintas aulas. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente en un aula se encuentre a disposición unas bocinas, un cañón o papeles, hojas de colores, cartulinas, mientras que en otro salón solamente cuenten con marcadores y el pizarrón, y en otro salón a lo mejor tienen cañón pero no tiene luz o no está habilitado o tiene otra entrada diferente a las computadoras en cuanto al cable, etcétera. Docentes con ausencia del dominio total de la lengua inglesa. Este punto es muy importante, y es que no solamente el asesor externo está obligado a dar la materia de inglés, sino también los docentes que están al frente del grupo en la telesecundaria, y ellos no dominan el idioma. Por tanto, pueden generar cierta confusión entre los alumnos al momento en que están dando las clases, que a veces tendrá que ser aclarada por el asesor externo y a veces simplemente se va a dejar pasar, porque no siempre surgen o no se comentan esas dudas, simplemente se toman por algo que está hecho. Actividades o productos finales poco atractivos dentro del plan de estudios. Este tipo de cosas es algo que no se puede modificar, se encuentra dentro de los aprendizajes esperados que pide la SEP y dentro de los productos finales, pero también es cierto que algunos de los alumnos, mediante un acercamiento que se ha tenido, han comentado que varios de los productos que se desarrollan no les resultan agradables. Por ejemplo, cuando se trata de presentar algo en público, ellos son muy penosos, por tanto no quieren hacerlo, y hay veces que prefieren no tener esa calificación a presentarse directamente en público. Por citar un ejemplo. No hay seguimiento de alumnos egresados para verificar si las competencias ofrecidas son adecuadas. Se posee material didáctico digital, pero no se cuenta con el soporte físico. Este está directamente relacionado también con el de la materia prima desigual. Amenazas. Docentes inexpertos o faltos de experiencia. En lo que se estaba mostrando hace un momento también es parecido, pero no es exactamente el mismo punto, en cuanto a que los demás docentes frente al grupo no dominan el idioma. Bueno,
al final de cuentas también es una amenaza, porque se pueden dar por hecho ciertas cosas. Tal vez haya una mala pronunciación, tal vez haya una mala traducción en caso de que quieran hacer aclaración de algún significado, tal vez tengan algunas dudas que no puedan ser resueltas durante el momento de la clase y que a lo largo del desarrollo de las clases pues simplemente pueden dejarse pasar, y eso es peligroso a la larga. O si se interpreta mal algo, el poder reinterpretarlo y ponerlo en la forma correcta puede ser difícil. Una vez que ya teníamos seguro algo, cambiarlo resulta difícil para uno mismo, pues también para los alumnos es difícil. Pocas aspiraciones de los estudiantes o nulo plan de vida. Nula actualización académica para la plantilla docente por parte de los contratantes dentro del programa de inglés. ¿A qué nos referimos con esto? A que no se había recibido hasta el momento una actualización de nuestros conocimientos, o que no hemos recibido cursos o talleres. Recientemente se ha mencionado algo sobre una certificación dentro de la SEP para los asesores externos de inglés, pero todavía no se lleva a cabo. Posibles cambios inesperados dentro del programa o recorte de las horas de estudio. Esto pasó el inicio del ciclo pasado. Nos quitaron tiempo, teníamos 2 horas y media a la semana por grupo, y recientemente nos quitaron media hora, por tanto quedó en 2 horas por grupo. Se eliminó por completo dentro de los preescolares la enseñanza del inglés, dejándolo directamente en primaria y en secundaria, lo cual pues resulta un poco inconveniente a la hora de empezar a desarrollar los programas, porque inclusive dentro del mismo programa ya estaba contemplada la educación preescolar y tiene que darse seguimiento de eso cuando se entra a la primaria. Sin embargo, pues ya es algo que no se puede presentar. Aunque solo se estaba contemplado el grado de tercero, los productos sí estaban ligados entre lo que se estaba desarrollando el kinder con lo que se desarrolla en primero de primaria. Entorno sociocultural poco favorecedor. En cuanto a esto me refiero a que entre los mismos alumnos y entre los alumnos con los padres no ven la utilidad de aprender inglés. Es decir, no tienen la cultura para proyectar una educación en la que se contemple esa materia o las aplicaciones de esa materia dentro de un entorno laboral, inclusive dentro de un entorno de ocio, para verlo directamente como una actividad recreativa en la que se puede usar, pues tampoco lo ven así. El medio en el que viven, los medios de comunicación que los rodean, no son para nada favorecedores del lenguaje. En el caso, por ejemplo, de la música, solamente se escuchan ciertas canciones de grupos locales y de grupos norteños, y cosas similares. Ni siquiera se escucha una amplia gama de música, ya no digamos en inglés, sino nacional, de música que se produce a nivel nacional. No se escucha una gran variedad, por tanto, pues menos se puede esperar que se familiaricen con algo que los medios de comunicación no les muestran, y ellos tienen una gran influencia de esos medios de comunicación. Evidentemente también cuentan con televisión abierta, o en algunos casos, aunque cuentan con televisión de paga, se dedican a ver la programación de la televisión abierta, y esto implica tener contenido solamente en español, contenido muy filtrado, muy censurado, que pues no o no fomenta, o inclusive hay veces que llega a burlarse del contenido del inglés, como es el caso de ciertos programas de televisión. Y por último, el número elevado de alumnos por grupo en el salón de clases. Este es un problema porque la SEP
encuentra eh, que un número elevado de alumnos son 50 alumnos más uno. Ese más uno es el obligatorio para poder dividir el grupo y mandar a otro docente, y que quedará un grupo de 26 y un grupo de 25. Pero la verdad es que un grupo de más de 35 alumnos ya es un grupo bastante difícil de controlar, sobre todo a nivel secundaria, que los alumnos se encuentran con más confianza de querer decir y hacer cosas que antes no podían hacer, o no sentían la necesidad de hacer, de a veces de ser rebeldes, se dan valor entre ellos, y obviamente mientras más son, pues más difícil es poder controlar el grupo de esa manera y mantener la atención de todos. Si bien de algunos o de la mayoría va a ser más o menos sencillo con la enseñanza adecuada, pero nunca va a faltar aquel alumno que se voltee a platicar, o que distraiga a sus compañeros, o que haga alguna otra cosa. Y uno como docente le resulta muy difícil poder acallar esas voces y poder reintegrarlos al grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definición de la problemática. Las actividades lúdicas para mejorar la actitud hacia la lengua inglés. Actividades lúdicas específicamente. Aquí no estoy mencionando lo que aparece en el título de las artes visuales, porque eso es algo que lo voy a contemplar como parte de las actividades lúdicas posteriormente. Sin embargo, en el título sí quería aclarar que es una parte fundamental del tema que se está desarrollando. Objetivos. El objetivo general es aplicar actividades lúdicas y artes visuales en la enseñanza de la segunda lengua, como medio para fomentar la empatía, interés y creatividad por esta misma. Objetivos particulares. Obtener resultados en la asociación lingüística, que incluye procesos como relacionar entre significado y significante, desarrollo cognitivo. Fomentar la empatía del alumnado hacia el inglés. Utilizar las artes visuales como un medio de expresión y de técnica de aprendizaje. Utilizar actividades lúdicas para despertar el interés del alumnado y que permita incrementar las capacidades de retención de la información y estimular su creatividad. Fomentar el respeto y apreciación de la lengua inglesa como herramienta de trabajo y entretenimiento. Análisis de las alternativas. Dibujos, collage, carteles son algunas de las estrategias que suelen presentarse en las artes visuales, mientras que sopas de letras, crucigramas y canciones están dentro de las actividades lúdicas más frecuentes. En esta sección se presentan algunas de las actividades, aclarando la definición en que se ocupa, el material que requiere, qué número de alumnos se tiene que ocupar, ya sea individual o por equipo, el tiempo a desarrollar y el presupuesto. Como les mencionaba, algunas de las actividades son como los dibujos, son actividades complementarias que se llevan clase con clase a la hora de hacer alguna narrativa, de incluirla en algún vocabulario para que los alumnos puedan citarlas como tal, que se pueda ocupar y que relacionen la imagen con las palabras. Los collages, los carteles o infografías son herramientas que se ocupan como productos finales o para presentar ciertos temas ante el grupo y que sean proyectos conclusivos, que sea para dar un cierre. En inglés esta actividad se conoce como feedback. Bueno, pues este sería el feedback de las sesiones de un módulo, o a medio módulo también se puede hacer el desarrollo de estas cosas. En cuanto a las actividades lúdicas, las sopas de letras, crucigramas y canciones son en general actividades que se van a llevar cada clase. Pocas actividades lúdicas que entran dentro del programa se pueden aplicar directamente a productos finales. Algunas, como las obras de teatro que se solicitan, son
muy difíciles para los alumnos, pero es algo que aparece dentro de los productos que se tienen que representar. Entonces esto lleva una preparación muy larga, muy difícil a veces para el docente y para los alumnos, porque requiere de mucho tiempo en el que se tiene que estar aplicando esto. Mientras que las sopas de letras o los crucigramas son actividades que se pueden resolver clase con clase, así como las canciones podrán tomarse una clase para cantar la canción, o a lo mucho 2 clases para cantar la canción de manera adecuada, puesto que no se está buscando la perfección del canto, sino mejorar la pronunciación, mejorar su capacidad de lectura al momento en que les están hablando, y mejorar también su capacidad de escucha, junto con otras cosas. Les repito que aquí se está aclarando en esta sección tanto qué es, cómo se ocupa dentro del aula, el material que se requiere, los alumnos, porque en el caso de los dibujos podrá ser algo individual, pero ya para los carteles casi siempre se manejan cosas por equipo. Pueden ser equipos no muy grandes, pero es lo recomendable. Y también establecemos aquí el tiempo que se va a durar, considerando que las sesiones duran 60 minutos, de los cuales siempre se están tomando 10 minutos para hacer los saludos y empezar a explicar las actividades, y 10 minutos para hacer el cierre de la actividad, dejando el tiempo de desarrollo en 40 minutos por sesión, siendo 2 sesiones por semana. Entonces se toma mucho eso en cuenta a la hora de plantear el tiempo que debe tomar hacer las actividades, y por supuesto pues englobar también dentro de eso el dinero requerido, es decir, el presupuesto que se está ocupando. El marco referencial. Aquí estamos citando a los autores de los cuales se hace gala en este trabajo. Se busca mantener el entorno de estos autores para poder reflejar lo que se está tratando de transmitir. Voy a dar lectura de una cita de Joan Costa de 2014, Pensar con imágenes, es el libro. Dicen: como personas habituadas a ver imágenes, nuestro proceso de interpretación de signos visuales es el mismo que los signos verbales, y no nos detenemos a pensar si cada una de las palabras que leemos o escuchamos es un sustantivo, un adjetivo o un verbo. Hemos aprendido casi todas las palabras de forma inconsciente y creamos otras sin pensar demasiado. Con las imágenes sucede lo mismo. El lenguaje visual pertenece a una cultura más primitiva que el lenguaje escrito, y es de los primeros que aprenden los niños. A pesar de la importancia que tiene en nuestras vidas la naturalidad con que nos manejamos dentro de él, su estudio está poco extendido, sobre todo en comparación con el lenguaje verbal. Esta cita está directamente ligada con las artes visuales, puesto que se habla ahí a manera muy resumida de cómo transmitir información era más cómodo a través de una imagen que a través del lenguaje por palabras, el lenguaje verbal. Continuamos con estas 2 citas más con las que voy a cerrar el marco referencial para no abarcar demasiado. En el contenido en el capítulo que viene, esta parte, no es el capítulo, en la sección de este proyecto en la que se está hablando del marco referencial, viene muchas más cosas. En este caso quise resumirlo en estas de aquí. La imagen hace presentes a los ojos y a la memoria cosas ausentes. Es decir, nosotros recordamos cosas por medio de imágenes. Nosotros memorizamos y aprendemos cosas a través de imágenes. Nos nutrimos de manera visual. Es una parte importante del aprendizaje. Y la fuerza comunicativa está en el estilo de la representación. Justamente lo mismo. Evidentemente se pueden presentar fotografías, se pueden presentar diapositivas o flashcards, se pueden presentar imágenes o dibujos, y de todas maneras, mientras más sencilla sea la representación, más fácilmente va a ser relacionada con las cosas que se está tratando de decir.
Diseño de la matriz del marco lógico, MML. Lo que les aclaraba hace un momento sobre la cantidad de horas por sesión que se está manejando. También entra dentro de esto la cantidad de sesiones que hay por semana y las actividades que se manejan. Dentro de este capítulo se está implementando como tal. En el caso, por ejemplo, de una canción o de un rally que se estaba manejando en algún punto, las actividades que se deben de hablar, el tiempo en el que se desarrollan los aprendizajes esperados. Se plantea también cumplir con ciertos objetivos que se espera se desarrollen en determinado número de semanas para poder abarcar la mayor cantidad de objetivos. Básicamente es esto. Muchísimas gracias. Presento a continuación mis fuentes de consulta. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.